el siguiente ejemplo dice que un recipiente rígido aislado, nota, ¿por qué dice rígido o aislado? Pues está diciendo, cuando se tiene un recipiente aislado, quiere decir que no hay transferencia de calor. O sea, no existe, desde luego, pero bueno. Ya habíamos hablado un poco esto de los sistemas aislados en clase presencial y habíamos dicho que se trata de copiar estos sistemas, por ejemplo, con un, ¿cómo se llaman? Las de agua, se me fue ahorita el nombre. Un termo. Con un termo se trata de emular una propiedad de un sistema aislado justamente para evitar que haya transferencia de calor hacia el medio ambiente y por tanto se enfríe nuestro, pues nuestro líquido, pero bueno, no se tiene en la realidad. Pero bueno, entonces aquí el problema dice que sí existe y es un recipiente rígido aislado que contiene al inicio 1.1 libra masa de helio a 80 grados Fahrenheit y, y está a 50 psi. Dentro del recipiente hay una rueda de paletas que opera con una potencia nominal de 0.03 HP durante 40 minutos. Entonces recuerden que cuando les hablan de potencia estamos teniendo energía. En el caso, voy a ponerlo ahorita en el caso de unidades, ¿cómo se llama? Del sistema internacional. Cuando les hablan ya de potencia es energía sobre unidad de tiempo. Por ejemplo, kilowatts sobre segundo. Entonces, razón por la cual se les están dando dos datos. La potencia, porque esto es energía entre unidad de tiempo, y durante cuánto tiempo para regresarlo a energía, ¿no? Bien. Entonces, pues, empleamos la vieja confiable, que es nuestra primera ley de la termodinámica. Sabemos para este caso que, 1, no hay movimiento del recipiente, no está elevado a ninguna altura, por consiguiente, pues, la energía potencial y la energía cinética, pues, son 0. Por otro lado, les comenté esta parte del recipiente rígido aislado justamente porque significa que no hay transferencia de calor, por lo cual Q también es 0. Lo cual nos deja nada más con el cambio en la energía interna es igual al trabajo. Entonces, el único trabajo que tenemos es el de la rueda de paletas. Entonces, como ese es el único trabajo, pues, primero, es un trabajo que está siendo realizado sobre el gas, ¿no? Entonces, recuerden que cualquier trabajo realizado sobre el gas, pues, es positivo. Luego, entonces, sabemos que las unidades de trabajo, pues, son kilojoules. En el sistema internacional, claro. En el caso del sistema inglés son BTUs. Y entonces, como nos dan potencia, recuerden que potencia está asociada con la derivada del trabajo respecto del tiempo. Entonces, más o menos, bueno, la potencia, esto está en diferencial, o en su forma no diferencial, pues es omega entre un delta de tiempo. Eso es la definición de potencia. Entonces, esto equivaldría en el sistema inglés, pues algo semejante a BTUs sobre segundo. Y si nosotros quisiéramos regresarla a energía normal, pues en el caso diferencial, pues hay que hacerle una integral. Y en este caso, en el que no está en la forma diferencial, pues lo más práctico es volviendo a multiplicar por el delta de tiempo y con eso regresamos a el trabajo puro. Razón por la cual aparece, recuerden que cuando aparece punto significa eso, potencia. La razón por la cual en los libros de termodinámica no se escribe así como potencia, pues es porque se puede prestar a confusiones de la presión. Entonces, por eso se escribe W punto. Entonces, es la potencia de la flecha por el delta T para regresarlo justamente a unidades de energía. Pero ojo, nos dan que esto, que son los 0.0
3 HPs. Entonces, pues lo primero es que en cualquier tabla, de hecho en una de las tablas que ya les subí, saber que un HP equivale a 2545 BTUs. Creo que la tengo la tabla a la mano, déjenme ver rápidamente. Conversión de unidades. Sí, la encontré rápido. Entonces, por ejemplo, esta es la que creo que les pasé de un ingeniero que la hizo, que creo que es bastante práctica. Y por ejemplo, aquí está. BTUs, ¿qué estamos? HPs, ¿verdad? Potencia. Entonces, por ejemplo, un HP lo tenemos de esta forma. A ver si lo tenemos a la inversa. Pues no lo tenemos a la inversa, pero sí tenemos que un BTU, tenemos el de un BTU sobre hora. O sea, lo bonito sería que tuviéramos un HP directamente. Pero bueno, eso no es más que una división. Que más o menos. ¿No es el que está abajo, profe? Que dice un HP es igual a 2. ¿Dónde? Es el 1, 2, 3, el quinto, el horsepower. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, sí! ¡Oh! Sí. Oh, no lo había visto. Lo siento. Oh. Sí. Correcto, sí. Gracias. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos que un HP equivale a 2544. Lo correcto sería .529, una cosa así, BTUs sobre hora. Ya lo voy a cerrar. Entonces, pues así lo tenemos, ¿no? 2545, me comí por ahí un decimal, pero ustedes lo van a hacer con todo y el decimal. Entonces sería 2500, más bien está redondeado a 2545, ustedes lo van a hacer no redondeado, entonces el correcto es un HP es 2544.52, 529, ¿sí? Lo vamos a dejar con 3, BTUs sobre hora. Aquí me faltó el sobre hora. Entonces, eso es por un lado, para hacer la conversión de HPs a BTUs, pero para eliminar justamente el hora, porque esto es BTU sobre hora, pues también hay que multiplicar por el tiempo, pero recuerden que esto debe de estar en horas. Nos dicen que está en 40 minutos, entonces pues haciendo una regla de 3, sabemos que una hora course equivale a 60 minutos, entonces por lo tanto 40 minutos pues evidentemente equivalen a 40 sesentavos, ¿no? O lo cual es equivalente a 4/6 de hora. Bien. Entonces, ¿podrían hacer este cálculo, por favor? 50.89058. Ok. Ahí anoté mal algo. Aquí es 5. $50.89058. ¿A todos los demás también ya les dio eso? Sí. Sí, Ok. también me dio lo mismo. Perfecto. Entonces, pues son 50.89058 BTUs. Que pues está bastante aproximado a los 50.9 que les había puesto. Bien, entonces ya con eso
calculamos el trabajo sobre la flecha, que pues ahorita ya este nivel, trabajo y todo eso, pues ya lo deben de tener así en corto. Luego, pues para hacer el cálculo, o bueno, en este caso, pues eso es equivalente a también al delta U. Sí, les iba a preguntar, ni me acuerdo qué nos piden. Calcular la temperatura final. Nos dan la temperatura inicial, que son 80 grados Fahrenheit. Entonces, pues utilizando ahora esta relación que es delta U, a su vez sabemos que es igual a la masa por delta U mayúscula, desde luego, a la masa por CB promedio por la diferencia de temperaturas. Entonces, pues primero hay que ver que el problema, ay no, me pasé. El problema estamos hablando de helio. Entonces, pues eso hay que buscar, el helio. Aquí está. Entonces, justamente le di y el helio. Helio, aquí está. Fíjense en algo bien curioso. Bueno, ni tan curioso porque está hecho para eso, pero nos dicen, primero, si vamos a la tabla de aquí abajo, la que tiene varias temperaturas, no aparece el helio, solo aparece el aire, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces no aparece el helio ante la variación de diversas temperaturas, pero si se dan cuenta, el helio aquí justamente aparece que está a 80 grados centígrados. Y el problema, pues nos dice que está a 80 grados centígrados. Entonces, pues bueno, está justamente... Fahrenheit. Fahrenheit, perdón. Entonces está la temperatura 1, en la temperatura 1 pues está bien, ¿no? Está a 80 grados Fahrenheit, que es como se necesita. Y vamos a hacer la consideración solamente en este caso, porque como evidentemente no sabemos cuánto va a ser el cambio, vamos a hacer la consideración que el CB se va a mantener constante. La idea justamente es que, por ejemplo, si nos regresamos tantito al problema anterior, se supone que la variación que hay entre grandes saltos de temperatura es menor al 0.1. Entonces, 0.1 para CB y 0.07 más o menos para el CP. Entonces, para este problema en donde me piden hallar la temperatura, voy a hacer la consideración, y es una consideración pues apenas en los límites aceptables. Porque si no, entonces yo tendría que buscar una tabla como esta de acá. Una tabla como esta de acá, pero que incluya el helio. Y sí hay ese tipo de tablas más especializadas, pero pues solamente para este caso no lo voy a hacer. Voy a dejar un solo coeficiente, pero lo correcto sería considerarlo. De hecho, creo que, no me acuerdo cuál del libro, el Wayland, me parece que tiene una tabla un poquito más completa. Dame 2 segundos. Es helio, ¿verdad? Bien, bueno. Ya.
por ejemplo, a algo semejante a... El problema también es que son las unidades. A ver. Por ejemplo, hay el calor a menos 270 grados centígrados. Y sí tiene un valor, pero no, ya está muy disparado. Bueno, lo voy a hacer así, solo en este caso, al no tener más elementos en la tabla y tener solamente ese calor específico. Entonces, pues tenemos que yo había sacado que el trabajo, que es igual a la energía interna, o al cambio en la energía interna, pues son los 50.89 BTUs, y eso es igual a la masa. El problema me dice que tengo una libra masa, y después la libra masa pues se multiplica por el CB promedio. En este caso, reitero, pues vamos a considerar que solamente es ese, 0.7553. Y desde luego también se considera eso porque yo no sé cuánto vale, ¿no? La temperatura 2 como para obtenerlo. Y finalmente, pues, haciendo ese despeje, la libra masa pasa dividiendo. Luego, más bien, todo este término pasa dividiendo al 50.9 BTUs entre los 0.753 BTUs, libras masa Fahrenheit. De hecho, aquí ya no debería de aparecer libra masa porque con este y este, pues, se eliminan. Y entonces, aquí nos queda solito T2 menos 80, y entonces el menos 80 pasa de este lado sumando, haciendo esta ecuación de aquí. Los BTU con los BTU se eliminan, nos queda 1 sobre 1 Fahrenheit, y el Fahrenheit pasa arriba. Entonces, por favor, podrían hacer esta operación. $147.5837. Ok. Entonces, pues da algo así como 147.59. Con los decimales que yo tomé, me da 62. Ah, bueno, es que la regué en algo. 89,058. Me da 58, sí es cierto. 58,37,7 grados Fahrenheit. Entonces, pues bueno, pues esa sería mi temperatura aproximadamente, mi temperatura número 2. Luego el problema nos pide un inciso B. El inciso B es calcular la presión final. Entonces, conocemos temperatura 1, conocemos temperatura 2. Otra cosa es que el problema nos dice que es un recipiente rígido. Esa es otra de las cosas muy importantes. Cuando nos dicen rígido es que es un recipiente que no puede cambiar su volumen. Entonces vamos a hacer la consideración que ese recipiente está completamente lleno, y eso quiere decir que B1 es igual a B2, entonces es a volumen constante. Y luego también conocemos del mismo problema que originalmente en el estado 1 hay 50 PSIs. Bien, entonces con eso estamos hablando de que el helio se está comportando como un gas ideal, y entonces finalmente ahora sí podemos ocupar la ley de los gases ideales, y haciendo las aseveraciones de que B1 es igual a B2, pues este con este se eliminan, entonces dejando
que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Nos piden la presión final 2, entonces hay que despejar la presión 2, que es no más que hacer esto que está dividiendo, pasarlo aquí, multiplicando. Entonces la presión 2, hay que hacer temperatura 2 entre temperatura 1 por P1. Recordemos por qué dije que conocíamos la temperatura 1, pues porque yo conozco, conozco justamente, bueno, primero el problema me lo da, ¿no? Son 80 grados, pero de aquí, por ejemplo, desde el CB, aquí, recuerden que este CB lo sacamos a una temperatura y esa temperatura nos puede dar la referencia, a veces es útil. Entonces son 80 grados Fahrenheit. Entonces, pues como conocemos la temperatura 1, la temperatura 2 y conocemos la presión inicial, pues no es más que sustituir temperatura 1 y temperatura 2. Pero recuerden una vez más, cualquier sustitución que lleve temperatura debe de ser en unidades absolutas. Entonces, la unidad absoluta de la temperatura en el sistema inglés, pues son los Rankine. Entonces, para convertir de temperatura en Fahrenheit a Rankine, pues se le suman los 460. Por lo tanto, tenemos que nuestra temperatura 2, que es la que calculamos aquí, son 147.5837 grados Fahrenheit. Entonces a eso hay que sumarle los 460. Y nuestra temperatura 1 son 80 grados Fahrenheit. Hay que sumarle los 460 para convertirlo a Rankine. Luego, por la presión 1, como queremos que se conserve en PSIs, no le hacemos ninguna modificación y hacemos esta operación. ¿La podrían hacer, por favor? .51. 56.258. Ok. ¿Y los demás? Um, 50.70. ¿Cómo? Sí. 50.70. No, ese sí está raro. Está muy abajo. 258. Ya vi dónde me equivoqué. Ok, entonces, con todos los decimales que yo tomé, me dio 257.77.5 PSIs. 258. Ok, bien. Entonces, pues bueno, con eso hemos terminado el ejercicio 2. Y pues, entre comillas, tiene la ventaja de que no hay que estar mirando tan constantemente las tablas. Bien, entonces, el problema final, dime. Yo tengo una duda en el problema pasado porque usamos la constante de CB, pero lo que era constante era la presión. Ah, sí, esa pregunta me la hizo también hace rato tu compañero. ¿Por qué utilizamos CB? Lo que pasa es que, lo que les comentaba es que CB y CP son constantes que se midieron bajo esas circunstancias. Es decir, se sometió al líquido, en este caso al gas, al helio, a un volumen constante y se hizo la medición a esa temperatura. Y después se hizo la misma presión constante, pero son mediciones. Entonces, lo que les decía es que las constantes se obtuvieron bajo esas condiciones. Ay, no. Las constantes se obtuvieron a esas condiciones. Entonces, lo cual no implica, o lo que les decía, si te das cuenta, cuando hablábamos de energía interna o de energía de entalpía, no importaba la presión o la temperatura que tuvieran, ¿no? Al final de cuentas, seguían teniendo las dos propiedades.
pues de manera similar aquí, la CB y la CP son constantes que se sacaron bajo ciertas condiciones, pero que existen aún así a esas temperaturas. ¿Sí, sí? Vale, sí, gracias. Bien. Bueno. Entonces vamos con el último problema. El último problema dice un dispositivo que consta de cilindro émbolo, tenemos trabajo de frontera, contiene 0.5 metros cúbicos de gas nitrógeno a 400 kilopascales y 27 grados centígrados. Eso todo es en el estado 1. Dentro del dispositivo se enciende un calentador eléctrico, aparte, en el cual pasa una corriente de 2 amperes durante 5 minutos desde una fuente de 120 volts. Entonces nos están dando voltaje, amperaje, eso es potencia. Entonces recordemos que la potencia hay que bajarla nuevamente a energía y por eso nos dan el tiempo. Después dice que el nitrógeno se expande a presión constante y ocurre una pérdida de calor de 2800 joules. Entonces, determinar la presión final del nitrógeno. Como en este caso, pues, no tenemos movimiento del dispositivo y no tenemos elevación, pues, la energía cinética y la potencial son cero. Lo cual nos queda con la superecuación del cambio en la energía interna, Q más W. Luego, por un lado, tenemos dos clases de trabajo. Tenemos el hecho por el gas. Como nos están diciendo que hay una expansión, entonces tenemos trabajo de frontera realizado por el gas, por lo tanto es menos. Y por otro lado tenemos trabajo de la fuente o de la corriente, entonces ese se realiza sobre el gas, entonces es más, que es el W eléctrico. Entonces pasamos a sustituir eso mismo. Claro, por otro lado el problema nos está diciendo que hay una pérdida de calor, entonces la Q sale, el calor sale. Entonces, sustituyendo, tenemos menos W más el trabajo eléctrico menos Q de salida. Podemos pasar el trabajo, lo podemos pasar acá sumando, y nosotros ya sabemos que trabajo de frontera más cambio en la energía interna, pues equivale a la propiedad de entalpía. Por lo tanto, el delta H o el delta en la entalpía, pues es igual al trabajo eléctrico menos el calor perdido. Entonces ahora toca hacer uso, como estamos hablando de entalpía, de hacer uso de CP. Sabemos entonces, por otro lado, que delta H es igual a la masa por la constante de calor específico por la diferencia de temperaturas. Entonces, sustituyendo esto aquí, pues tenemos que la masa por el CP por la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia que hay entre el trabajo eléctrico y el calor que está perdiendo el sistema. Bien, entonces calculemos el trabajo eléctrico, que es lo que les decía, esto es potencia eléctrica, entonces hay que bajarla de la misma manera, esto de aquí está en watts y recordemos lo mismo, los watts están en kilojoules sobre segundo, o sea, es trabajo sobre segundo, entonces, entonces hay que llevar el mismo procedimiento, sacar la potencia, que es el equivalente a decir que esto es omega eléctrico punto y por el tiempo, ¿no? Por el delta de tiempo, que es exactamente lo que hicimos. Entonces tenemos 120 volts, 2 amperes y nos dice el problema que se hace pasar por 5 minutos o lo que es equivalente a 300 segundos. ¿Dónde está? Aquí está. 300 segundos. Bien, entonces, en este caso, pues haciendo la multiplicación, pues 120 por 2 son 240. Y por 300, pues son 240 por 300, pues nos da los 72,000 joules o lo que equivale a 72 kilojoules. Bien, entonces ya tenemos el trabajo
Conocemos también la Q de salida. La masa, el problema no nos los da. Si se dan cuenta aquí, no dicen nada de masa. Solamente nos dicen el volumen que hay, la presión que hay y la temperatura que hay. No conocemos la masa. Pero como conocemos todos esos datos, podemos aplicar para el estado 1 la primera ley de la la ley de los gases ideales. ¿Se acuerdan que es esta de aquí? Entonces, ¿dónde la presión 1? Pues son los 400 kilopascales que nos está diciendo el problema que tenemos inicialmente. 400 kilopascales. Y después tenemos el volumen 1, que también nos los están dando, que son los 0.5 metros cúbicos. Y todo eso entre R. R es la constante del gas. Y esa, como siempre, pues se obtiene del... Entonces esta va más para acá. Creo que es esta en las primeras tablas. Agua, calor. A ver, aquí está. Entonces, ¿con quién estamos tratando? Estamos tratando con... Perdón. Estamos tratando con... nitrógeno. Entonces, aquí está nitrógeno. Entonces hay que buscar la R propia del nitrógeno, que es esta de aquí. Y nos dice que es de 0.2968. Perdón. 0.2968 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, 0.2968. Que bueno, en este caso la puse un poquito redondeada, pero pues nosotros la vamos a hacer aquí también ya de forma exacta, 400 kilopascales por el 1/2 de metro cúbico entre 0.2968 kilopascal, metro cúbico. Ay, perdón, ese metro cúbico, kilopascal, metro cúbico entre kilogramo Kelvin. Y luego por la temperatura 1, que eso también nos los da el problema. La temperatura 1 son originalmente 27 grados Celsius. Entonces, pues le sumamos para convertir de Celsius a Kelvin. Pues acuérdense que hay que sumarle los... ¿Cuánto hay que sumarle? ¿Cuánto hay que sumarle para convertir a Kelvin? 460. No. 273.15. Exactamente, 273.15 Kelvin. Entonces, si pudieran hacer, por favor, esta operación. Aquí es cúbico. 2.2461. Ok. Sí. 2.24 ¿qué? 61. Ok. Kilogramos. Bien, hay que reiniciar la conferencia, por favor.